Compañeros, tengan todos muy buenas tardes, noches. Nos han cambiado de nuevo las coordenadas. Esta semana nos tocaba presencial, pero las autoridades giraron la disposición de que pues tenemos que trabajar como grupo 1 en forma virtual. Y aquí estamos pues para trabajar y cumplir con nuestro deber de impartir nuestras clases y le vamos a dar pues seguimiento a la última clase donde específicamente nos quedamos sin antes pues hacerles algunos recordatorios o asistencia de entrada. Y al final pues de la clase, que voy a hablar 50 minutos sin interrupciones, ya que esperamos que pronto volvamos a lo presencial y podamos de alguna manera ahí aclarar dudas, pero para poder avanzar en los temas del programa, pues vamos a usar esa dinámica de no interrupciones, 50 minutos, y al final pues vamos a tener dos preguntas en Google Meet que usted deberá de contestar y esa será pues su asistencia de salida. Yo creo que a estas alturas ya nos entendemos muy bien en la forma de trabajar, tanto virtual como lo hemos hecho presencialmente, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir de favor a Paola que nos proyecte la diapositiva puntual donde nos quedamos para ir retomar el tema y ahí pues empezar la clase del día de hoy. Muy bien, estamos ahí, sí, justo. Estamos hablando de la jurisdicción, ¿verdad? Pero recordemos, porque es bueno recordar. No sé si tenemos imagen, me indica Paola. No se ve su imagen, licenciado. Bueno, vamos a trabajar de todas maneras ahí. Algo quizá pasó eh, con la tecnología, pero pues usted ponga atención porque no me mire, ¿verdad? Y vamos a continuar justo en esa diapositiva, pero recordando, les decía, que estudian la teoría general del proceso, ¿verdad? Eso que no se les olvide, la ciencia que estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, que la hemos dejado en paréntesis, la jurisdicción, que es el tema que desarrollamos en la clase anterior, la competencia, todas las actitudes del demandado y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Entonces recordemos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia por medio de los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? De los tribunales. Y eso lo encontramos regulado en el artículo 203 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a tratar de ir avanzando. Siguiente diapositiva, creo que nos aparecen elementos, poderes, facultades de la jurisdicción. Exacto. Recuérdense de que todo esto es un repaso de lo que usted tuvo que ver en tercer semestre en teoría general del proceso. Pero sin este recordatorio, sin este reforzamiento, no tendríamos éxitos ni en Procesal Civil 1, ni en el 2, que es en octavo semestre, ni en procesal laboral, ni en procesal penal, ni en procesal administrativo. Porque la teoría general del proceso en una sola palabra lo estudia todo, ¿verdad? Pero aquí tenemos los elementos, se lo pueden preguntar como poderes de la jurisdicción, elementos de la jurisdicción, facultades de la jurisdicción. Lo vamos a decir así fácil, de la manera como está en la diapositiva. Notio, que quiere decir conocer, este es un primer poder de la jurisdicción. Vocatio, que es convocar, ahí está, pues hay error en la diapositiva.
Le hemos pedido favor a Paola que siempre nos haga el favor de rezar, pero siempre se nos va ahí algún teclazo, algún error, ¿verdad? Luego el judicium, que es juzgar, el coertio, que es obligar, y el executio, que es ejecutar, pero ahí lo estamos respondiendo de una manera muy sencilla y fácil. En un examen privado se responde, ¿verdad? Licenciado, los poderes, facultades o elementos de la jurisdicción son el notio, que es el poder o facultad que tiene el juez de conocer determinado asunto. El vocatio, que es el poder o la facultad que tiene un juez de convocar a juicio. Judicium, que es el poder o facultad que tiene un juez para juzgar. El coertio, que es el poder, facultad o elemento de la jurisdicción que tiene un juez para obligar ir a juicio. Y executio, ¿verdad? Que es el elemento, poder o facultad que tiene un juez para ejecutar, para hacer cumplir una sentencia, ¿verdad? En palabras sencillas, notio, que está en latín, conocer, vocatio también está en latín, convocar, judicium en latín, que quiere decir juzgar, y coertio, obligar, executio, ejecutar. Para que lo entendamos, pasemos a la siguiente diapositiva. Yo comparo la jurisdicción con un enorme pastel. Vamos a pensar, ¿verdad? En mi analogía, ¿verdad? Que pareciera cursi, pero yo sé que va a entender. Vamos a suponer que hoy a todos en la clase los hemos invitado a comer de un enorme pastel, así como lo dice la diapositiva. Y voy a escoger a tres personas, tres alumnos, tres estudiantes, y a uno le voy a dar un pedazo de pastel penal, a otro le voy a dar un pedazo de pastel civil, y a otro le voy a dar un pedazo de pastel laboral, ¿verdad? Los tres tienen un pedazo de pastel, ¿verdad? Y el encargado de repartir ese enorme pastel, que es la jurisdicción, anote, ¿verdad? Es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Pero esto es una analogía. Lo que hice fue que a un alumno le di jurisdicción penal, a otro alumno le di jurisdicción civil y a otro alumno le di jurisdicción laboral. Entonces lo estoy convirtiendo a este primer alumno en un juez del ramo penal. Al otro alumno lo estoy convirtiendo en un juez del ramo civil. Al otro alumno en un juez de lo laboral. Si se dan cuenta, los tres tienen jurisdicción, ¿verdad? Pueden administrar justicia, ¿verdad? Que es el poder que tiene el Estado de administrar justicia, solo que lo hace a través de los tribunales, de los juzgados, de los jueces, de la Corte Suprema, ¿verdad? Desde el juez menor, que podría ser de paz, hasta uno de primera instancia, o podría ser también un tribunal de sentencia o una sala de corte de apelaciones o la misma Corte Suprema. Entonces creo que van entendiendo más o menos qué es la jurisdicción y cómo funciona, ¿verdad? Aquí tenemos tres jueces, solo que a uno le dimos jurisdicción penal, a otro jurisdicción civil y a otro jurisdicción laboral. Entonces, como pues confundimos proceso con procedimiento, litis con pretensión, acción, el derecho de acción con el derecho de petición, porque vimos en la clase anterior que lamentablemente los guatemaltecos no sabemos hablar español. Cantamos canciones en inglés sin saber hablar inglés.
Ahora ya sabiendo qué es la jurisdicción y más o menos cómo funciona, creo que en la siguiente diapositiva nos aparece entonces qué es la competencia. Justo, pues la respuesta es bien simple, ¿verdad? Es el límite de la jurisdicción. La competencia es el límite de la jurisdicción. Entonces, no es lo mismo jurisdicción que competencia. Aclarémoslo, ¿verdad? La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Y la competencia es simplemente el límite de la jurisdicción. Volvamos a la diapositiva anterior, Paola, por favor, para explicarles cómo es que funciona la competencia. Siempre con ese pedazo de pastel, ¿verdad? Ya vimos que a un sujeto, ¿verdad? A una persona le dimos jurisdicción penal, ¿verdad? Lo hicimos juez de lo penal, a otro lo hicimos juez de lo civil y a otro lo hicimos juez de lo laboral. Los tres jueces tienen jurisdicción. Los tres jueces tienen los 5 elementos de la jurisdicción, que es el notio, vocatio, judicium, coertio, executio, ¿verdad? Por eso son poderes, ¿verdad? Estos tres jueces pueden conocer a través del notio, pueden convocar a través del vocatio, pueden juzgar a través del judicio, a través del coertio pueden obligar y a través del executio pueden ejecutar, hacer cumplir una sentencia. Si quieren, volvamos a esos elementos, poderes de la que tiene la jurisdicción. Una diapositiva atrás, por favor, Paola, ¿verdad? Vea cómo todo tiene una lógica, ¿verdad? Los tres jueces que nombré yo como Corte Suprema, que soy el encargado de repartir el pastel, ¿verdad? La jurisdicción, tienen facultad o poder para conocer, tienen facultad o poder para convocar a juicio, tienen facultad o poder para juzgar, ¿verdad? Que es el judicio. Tienen facultad o poder para obligar a ir a juicio, que es el coertio. Si una persona se niega a ir a juicio, se le conduce por la fuerza pública, ¿verdad? Con una orden de un juez competente, porque solo el juez tiene jurisdicción. Y el executio, que es ejecutar, es hacer cumplir una sentencia. Volvamos a nuestro pastel, Paola, por favor, que es la siguiente diapositiva. Creo que lo vamos entendiendo. Entonces ya tenemos aquí 3 pedazos de pastel, ¿verdad? 3 pedazos de jurisdicción. Tenemos 3 jueces. Solo que uno tiene jurisdicción para penal, otro es para civil y otro para laboral. Quiere decir que el de penal no puede conocer de civil, el de laboral no puede conocer de penal, el de civil tampoco puede conocer penal o laboral y viceversa, ¿verdad? Hago la aclaración, escuche, hago la aclaración que en algunos lugares hay juzgados y hay salas de apelaciones con jurisdicción mixta, pero eso es otra cosa, es porque no se tiene la suficiente capacidad de la Corte Suprema para crear tantos juzgados y pagarle a tantos jueces. Por ejemplo, en Escuintla hay una sala de apelaciones que tiene jurisdicción mixta, ¿verdad? Conoce penal, civil, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Acá, este juez que nombramos de lo penal solo puede conocer penal. Va a ir a un juzgado de lo penal. El otro solo puede conocer civil. Va a ir a un juzgado de lo civil. El otro solo puede conocer laboral. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, Paola. Ahí es donde vamos a entender que la competencia es simplemente el límite de la jurisdicción. Aquel juez que le dimos jurisdicción penal
por razón de competencia, ¿verdad?, que es quien le pone un límite, ¿verdad?, solo puede conocer penal. Aquel juez que le dimos jurisdicción civil, por razón de competencia, solo puede conocer civil. ¿Qué está haciendo entonces la competencia con la jurisdicción? Poniéndole un límite. Aquel juez que le dimos jurisdicción laboral, solo puede conocer laboral. ¿Qué está haciendo la competencia? Poniéndole un límite a la jurisdicción. Entonces, ¿qué es la competencia? Simplemente el límite de la jurisdicción. Volvamos a la diapositiva atrás, por favor, Paola. Nos vamos a poner en el caso de un juez de lo civil, ¿verdad? Ahí hay competencia por razón de la materia, ¿verdad?, en los tres casos. En el juez penal, la clase de competencia es por razón de la materia. En el juez civil, la clase de competencia es por razón de la materia, ¿verdad? Y en el de laboral, también por razón de la materia, ¿verdad? Los tres jueces, la competencia les ha puesto un límite, pero agarremos al juez de civil y lo vamos a limitar más con la competencia. Este juez de lo civil lo vamos a nombrar un juez de lo civil de primera instancia. Y por razón de la cuantía, competencia por razón de la cuantía, lo vamos a limitar. Él solo puede conocer en aquellos casos que la ley permita, ¿verdad?, y que indique de 50,000 quetzales para arriba. Y vamos a nombrar a otro juez con jurisdicción civil, pero le vamos a poner no solamente límite por razón de la materia, sino también por razón de la cuantía. A este juez de lo civil lo vamos a nombrar juez de lo civil de paz, ¿verdad? Y por razón de la cuantía, solo puede conocer de 1 hasta 50,000, ¿verdad? Estamos hablando aquí en la ciudad capital. Esa es una regla de competencia. Ya hemos hablado de 2, ¿verdad? Por razón de la materia. Y ahorita estamos hablando por razón de la cuantía, ¿verdad? Este juez que tiene jurisdicción, que la competencia por razón de la materia solo puede conocer civil, pero como es un juez de primera instancia, no solo tiene por razón de la materia civil, sino por razón de la cuantía un límite, ¿verdad? El de primera instancia solo puede conocer de 50,000 quetzales hacia arriba, ¿verdad? Entonces, des en cuenta la gran diferencia que existe entre la jurisdicción y la competencia. Y lo importante, volvamos a los elementos, poderes o facultades. Lo importante, si a un juez le faltara un solo poder, un solo elemento, entonces no sería juez. Imagínense un juez sin el poder de conocer, no es juez. Luego, un juez que le diga, mire, voy a presentar una demanda, cite al demandado, no puede usted. Entonces no es juez. Tiene que tener ese vocatio, ese poder de convocar. Bueno, convoca, conoce, pero yo no puedo juzgar a usted. Tampoco es juez. Tiene que tener el judicio. Pero mire, no quiere venir a juicio, yo no lo puedo obligar a usted. No es juez. Tiene que tener el coercio, ¿verdad? Si se niega, se ordena a la fuerza pública su conducción, ¿verdad? Y el executio, ¿verdad?, dictó sentencia, pero le ponemos un cuadro porque esa sentencia nadie la va a cumplir, ¿verdad? Entonces debe de tener el executio, que es el poder que tiene un juez para hacer cumplir una sentencia. Entonces todo va concatenado y lleva lógica, ¿verdad? Ya sabemos que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia. Volvamos a la diapositiva anterior, Paola, para que recapitulemos, ¿verdad?
La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia por medio de los tribunales. Artículo 203 de nuestra Constitución Política de Guatemala. Siguiente diapositiva, ahora lo vamos a entender fácil, ¿verdad? La jurisdicción tiene poderes, elementos o facultades. ¿Cuáles son? Notio, vocatio, judicio, coertio, executio. Notio conocer, vocatio convocar, judicio juzgar, coertio obligar, executio ejecutar. Ya vimos con mi ejemplo en la siguiente diapositiva del enorme pastel, ¿verdad? Comparando la jurisdicción. Y ya vimos quién es el que reparte ese pastel, es la Corte Suprema, es el que nombra a los jueces, ¿verdad? Usted se va para juez de paz de lo civil para Misco, ¿verdad? Usted se va para juez de primera instancia de lo civil y se queda aquí en la capital, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos involucrando también otra regla de competencia. Competencia por razón del territorio. A aquel lo mandé para Misco y al otro lo dejé aquí en la ciudad capital. Entonces ya vimos tres reglas de competencia. Por razón de la materia, se le puede poner un límite a la jurisdicción. Por razón de la cuantía, se le puede poner un límite a la jurisdicción. Y por razón del territorio, también se le puede poner un límite a la jurisdicción. Siguiente diapositiva. El que no entiende es porque no quiere entender. Entonces, ¿qué es la competencia? Simplemente el límite de la jurisdicción. Entonces, yo creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Y partimos de qué es lo que estudia la teoría general del proceso. Vea la importancia de esa teoría general del proceso. Aquel libro que usted quizá no quiso comprar o si lo compró no lo leyó o el catedrático no le explicó, no quiso hacer un laboratorio, un trabajo, tarde o temprano lo tendrá que hacer porque está a las puertas de su examen técnico profesional, el famoso examen privado. Ya está en cuarto año de la carrera, usted es un cuasi abogado. Está a 1 año y medio de cerrar pensum, ¿verdad? Después viene el viacrucis del famoso examen técnico profesional. Entonces, como es obligatorio que usted a toda clase traiga sus leyes, y lamento pues que la imagen no nos haya funcionado, pero no importa, ¿verdad? Porque al final quizá ni me querían ver, ¿verdad? Y como ustedes no activan cámara, pues tampoco los puedo ver, pero pronto pues nos veremos en lo presencial. Anote ahí que las reglas de competencia habla su código procesal civil y mercantil. Está a partir del artículo 7º que habla competencia por el valor, entonces es por razón de la cuantía, ¿no? Luego dice el 8, determinación del valor, ¿verdad? Ese se integra con el 7. Luego el 9 también tiene que ver con el 7 y el 8, determinación del valor en casos de duda. Y el 10 también dice asuntos de valor indeterminado, ¿verdad? Porque hay juicios de valor indeterminado. Un ejemplo de un juicio de valor indeterminado es el divorcio. Ahí no se discute dinero, sino que lo que se discute es el disolver un vínculo matrimonial, ¿verdad? Pero también, pues, si hay de valor determinado, indeterminado, pues también tendrá que haber uno de valor determinado. Ejemplo, cuando alguien me debe 50,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, la pretensión, la litis, el litigio, es los 50,000 quetzales. Entonces, ese es un juicio de valor determinado y hay juicios de valor indeterminado.
Entonces, el determinado está en el artículo 9 y el indeterminado está en el 10. Y el 11 nos habla de la determinación del valor cuando hay una acumulación objetiva de demandas. Quiere decir que hay varias demandas, entonces tenemos que sumar los montos, la cuantía, para determinar quién es el juez competente que debe de conocer. Pero en el 12 nos encontramos con otra regla de competencia. El artículo 12 de el Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, regula la competencia, una regla de competencia por razón del domicilio. Quiere decir, ¿verdad?, que la competencia también le puede poner límite a un juez en su jurisdicción dependiendo del domicilio, ¿verdad? Y ahí nos explica. Ya hemos dicho que en clase no venimos a leer artículos, pero acá era importante pues irlos señalando. A usted le queda lectura y análisis obligatoria en casa, ¿verdad? Aquí pues ya entendió usted qué es la jurisdicción, qué es la competencia, cuáles son los elementos, poderes o facultades de la jurisdicción, quién nombra a los jueces, ¿verdad? Cómo es que funciona esa diferencia entre jurisdicción y competencia. Y ahorita estamos analizando las reglas de competencia y vea lo importante que es manejar este tema. Yo quisiera que hagamos un paréntesis y viajemos al artículo 61 de su Código Procesal Civil y Mercantil. Les vamos a dar tiempo para que viajen. Si ya llegó y aterrizó, dice artículo 61, escrito inicial, la demanda, ¿verdad? En materia civil es la demanda. Dice la primera solicitud, que es la demanda, que se presente a los tribunales de justicia, contendrá lo siguiente. Póngale atención al numeral 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Dejémoslo ahí, ¿verdad? Designación del juez o tribunal a quien se dirige. Pregunto, ¿verdad? Y respóndase usted mismo. ¿Es importante el tema de la jurisdicción y la competencia? ¿Es importante manejar las reglas de la competencia por razón de la materia, la cuantía, juicios de valor determinado, juicios de valor indeterminado, cuando se acumulan varias demandas, cuando pues hay que determinar la competencia por razón del domicilio? Si usted no maneja este tema, desde ahí va a fracasar con ese primer escrito que se llama demanda, porque ya vimos que el primer requisito que debe llenar ese primer escrito es la designación de un juez competente. Entonces, obligatorio, ¿verdad? La lectura de todo este articulado, que solo hemos ido mencionando los epígrafes de cada artículo. E íbamos por el artículo 12, vámonos al artículo 13. Juez competente cuando no existe domicilio fijo, ¿verdad? Ahí hay otra regla de competencia. 14. Competencia por domicilio constituido. Ahí hay otra regla de competencia. 15. Competencia en la acumulación subjetiva. Hay otra regla de competencia. Cuando hablamos, para que quede claro, eso es teoría general del proceso, la acumulación objetiva es cuando se acumulan varias demandas. Y cuando vamos al 15, ¿verdad? Varias demandas está en el 11, esa acumulación objetiva. Y en el 15 es la acumulación subjetiva, se refiere a los sujetos, ¿verdad? Cuando hay acumulación de varios sujetos
ya sea en una demanda o en los demandados, ¿verdad? Para que usted tenga clara la diferencia de la acumulación objetiva. Está regulada esa regla en el artículo, repito, 11, y en el 15 tenemos la acumulación subjetiva. La anterior se acumulan varias demandas y en el 15 se acumulan varios sujetos o demandados, ¿verdad? Hay muchas partes. Entonces a eso se le llama subjetiva, acumulación subjetiva. Luego el 16 nos habla de la competencia en los procesos sobre reparación de daños y perjuicios, ¿verdad? Vincule, ¿verdad? No tengo a la mano mi Código Civil, pero me recuerdo que los daños y perjuicios en el Código Civil están a partir del 1645. 100% seguro que así es, 1645. Véalo después usted en casa, despacio, y lo vincula a este artículo 16 porque van íntimamente relacionados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra regla de competencia en el artículo 16, competencia en los procesos sobre reparación de daños y perjuicios. Ahí hace falta la palabra perjuicios, ¿verdad? Se le fue al legislador. Pero en el 1645, en todo ese articulado, sí encontramos los daños y perjuicios, solo que en el Código Civil. Sigamos, el artículo 17 nos habla de otra regla de competencia, derecho del que ejercite acción procesal. Leámoslo ahora para que lo entendamos. El demandante, o sea, el actor, en toda acción, que ya sabemos, el derecho de acción y la acción procesal, aquí dice acción personal, tendrá derecho de ejercitar su acción, ¿verdad?, ante el juez del domicilio del demandado. Entonces hay un mix ahí que también nos involucra competencia por razón, no solo de la acción personal, sino también del domicilio del demandado. Luego nos vamos al 18 y hay otra regla de competencia por la ubicación de los bienes inmuebles. Lo voy a explicar. Si es un arrendamiento, por ejemplo, ¿verdad?, y el bien inmueble está en Misco, por razón de la ubicación del bien inmueble, tiene que conocer un juez de Misco, ¿verdad? No podemos presentar la demanda en otro lado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el 18. Luego el 19 nos dice competencia por la ubicación del establecimiento comercial. El 18 nos está hablando de un bien inmueble para uso de residencia, ¿verdad?, de nuestra familia. Y el 19 nos está hablando de un bien inmueble, un local para uso comercial. Entonces, leámoslo, ¿verdad? Competencia 19 por la ubicación del establecimiento comercial o industrial. Si la acción se refiere, podemos hablar de la acción, miren la importancia, a un establecimiento comercial o industrial, el demandante, o sea, el actor, podrá deducirla ante el juez del lugar en que esté situado el establecimiento. Entonces, tanto el 18 y el 19, ya sea el bien inmueble para residencia o para uso comercial o industrial, va a ser competente el juez, ¿verdad?, de donde esté ubicado el bien inmueble. Pensemos que rentamos un local a X persona en Misco y ya lleva varios meses y no quiere pagar la renta ni desocupar. Entonces acudimos a un juez de Misco, ¿verdad?, a demandar el pago de rentas atrasadas y la desocupación y desahucio, ¿verdad? Que eso, cuando miremos el juicio sumario, lo vamos
a entender mejor, porque ese es un tema que se ventila en la vía sumaria y está en el programa de octavo semestre, ¿verdad? Aquí en séptimo semestre solo nos vamos a enfocar en el juicio ordinario. Vamos a ver los incidentes y ojalá nos dé tiempo para ver también el proceso cautelar. Y ya en el octavo semestre nos vamos a ubicar en el juicio oral, que está en el 199, en el juicio sumario, que está en el 229, en los juicios de ejecución, que empiezan en el artículo 294, y también, si vemos el proceso cautelar, empieza en el artículo 516. Y si miramos, nos da tiempo este semestre, si no lo abordamos en el próximo, el trámite de los incidentes, pues vamos a aplicar supletoriamente la ley del organismo judicial del artículo 135 al 140. Si se dan cuenta, todo esto son insumos para procesal civil, también pueden aplicarse en penal, laboral, administrativo, etc. Pero ahorita en lo que nos compete es en materia civil, ¿verdad? Entonces ya analizamos del séptimo hasta el 19. Miremos qué dice el 20. Estamos viendo reglas de competencia. Reglas de competencia para poder acudir al juez competente, que es el primer requisito que nos da el artículo 61, determinar el juez competente. Si no manejamos esto, desde ahí nuestra demanda va a fracasar. El artículo 20 nos habla de otra regla de competencia. Competencia en acciones de naturaleza varia, ¿verdad? Aquí es cuando, pues, por alguna razón no tenemos claro quién debe de conocer. Entonces, se lo hacemos ver al juez, le damos el artículo. Si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza a la vez, es juez competente el del lugar donde se encuentren los primeros, ¿verdad? O sea, atrae. Si hay varios inmuebles, pero el que atrae, ¿verdad? Digo varios inmuebles ubicados en distintos lugares, el que atrae es el primero, ¿verdad? Si el primero está ubicado en Misco, va a ser competente el juez de Misco, ¿verdad? Artículo 20. Luego ya entramos a la competencia de los procesos sucesorios, ¿verdad? Ya sea intestados o testamentarios, ese es el artículo 21. Ahí hay otra regla de competencia. Luego el 22, competencia en los procesos de ejecución colectiva, es otra regla. Los juicios de ejecución los vamos a ver en octavo semestre. El 23 nos habla competencia por accesoriedad. O sea que lo accesorio lo atrae lo principal. Eso es lo que quiere decir el artículo 23. Entonces, donde la competencia lo tenga el juicio principal, atrae a la obligación accesoria, ¿verdad? Así lo dice el artículo 23, la obligación accesoria sigue la competencia de la principal. Lo principal atrae lo accesorio. Así anoten, ¿verdad? Fundamento legal 23 como regla de competencia. Y por último, el 24, que es la última regla, competencia en los asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Dice, para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, los competentes son los jueces de primera instancia, perdón, de acuerdo con las disposiciones de este código. Yo lo quisiera, por favor, Paola, si es tan amable, para no pasarme el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevo? 38 minutos. ¿Cuánto? 38 minutos.
38 minutos. Ya. Bueno, entonces me gustaría que pasáramos ya teniendo claro qué es la competencia, la jurisdicción, los elementos, poderes, facultades, ya habiendo analizado así a la ligera las reglas de competencia, porque les quiero recordar que estamos en procesal civil 1, no estamos en teoría general del proceso. Pero este catedrático que soy yo, pues ha tenido a bien hacer repaso, ¿verdad? De algunos aspectos, no de todo, de teoría general del proceso para que tengamos éxito en nuestro curso de procesal civil 1 y en el curso de procesal civil 2. Entonces ahora vamos a hablar de los juicios de conocimiento que están regulados en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Miremos si nos aparecen en la próxima diapositiva. Bueno, esto ya es como cruzando la frontera, ¿verdad? Entre teoría general del proceso y procesal civil 1. Es un tema ya más específico de procesal civil 1, los juicios de conocimientos. En materia civil, anote, solo hay 4 juicios de conocimiento. Después vamos a explicar en qué consisten los juicios de conocimiento. Porque a mí no me interesa ir a paso veloz, me gusta ir despacito, muy despacito, para que lo poco que se pueda ver, pues presuma yo que quedó claro, ¿verdad? Aunque esto es un repaso de teoría general del proceso. Entonces solo hay 4 juicios de conocimiento en materia civil. El juicio ordinario, que es el que nos vamos a enfocar en séptimo semestre. Les voy a dar el fundamento legal, artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego tenemos el juicio oral, ¿verdad?, que lo tenemos regulado en el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Luego tenemos el juicio sumario, que lo mencionamos porque pusimos unos ejemplos ahí de arrendamiento, ¿verdad? Y todo lo relativo a arrendamiento se ve en la vía sumaria, ¿verdad? Pero tanto el oral como el sumario y el arbitraje que aparece en su diapositiva serán temas de procesal civil 2. Entonces, repito, el juicio ordinario en el artículo 96, el juicio oral en el artículo 199, el juicio sumario en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ponga atención a este último y cuarto juicio de conocimiento que también vamos a ver en Procesal Civil 2, que es el arbitraje. Y quiero que anote que todo lo que está regulado, anote, todo lo que está regulado en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, está derogado. Voy a repetir, por si alguien se quedó atrás. Todo lo que está regulado en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, está derogado. Hay una ley de arbitraje, ¿verdad? Hay una ley de arbitraje. Pero ahorita solo nos interesa saber que en materia civil hay 4 juicios de conocimiento. En nuestra próxima clase vamos a explicar qué son los juicios de conocimiento. Y ya les dije que en este semestre nos vamos a enfocar principalmente en el juicio ordinario, regulado en el artículo 96
del Código Procesal Civil y Mercantil. En nuestra próxima clase, Paola, pues nos quedamos puntual, clase virtual, ¿verdad? Porque presencial la estamos llevando de otra manera. Y si surgen dudas, pues para eso también sirven las clases presenciales y así me permite a mí avanzar en 50 minutos en el tema que estemos desarrollando en las clases virtuales. Entonces, que se le quede o apunte, Paola, en esta puntual diapositiva. Y pues ya hemos concluido y solo restaría que pues Paola suba el formulario Google Meet con 2 preguntas para que su respuesta sirva como asistencia de salida del día de hoy. Entonces, no me resta más, ¿verdad?, que agradecerle su amable atención y ojalá pues pronto nos volvamos a ver en lo presencial. Entonces, gracias Paola por tu apoyo.